Cuando veía lentamente el desarrollo de las votaciones, comprendí que la guillotina caería sobre mí. Me quedé desconcertado. Con profunda convicción dije: Señor, no me hagas esto. Tienes personas más jóvenes y mejores que pueden afrontar esta tarea con entusiasmo y una fuerza totalmente diferente. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE. Episodio 3. Las mangas del jersey. Es que Radio Vaticano acaba de confirmar que es fumata blanca. Bueno, ahora sí que la gente se ha enterado. Parece que nos han escuchado. ¿Han oído la COPE? mira, estamos entre un montón de religiosas y de sacerdotes y de obispos que están con nosotros aplaudiendo enloquecido, gente que está incluso saltándose las lágrimas, todos aplaudiendo viva el Papa, y es verdaderamente algo que cantan. Fratelli e sorelle carissimi, habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Bueno, ver a aquel hombre de aspecto tan frágil, por otra parte, porque físicamente siempre ha sido frágil. José Luis Restán. Presidente de Ábside Media. Con aquella voz que parece que te acaricia, que es una voz casi sinfónica. Algunos han hablado del Mozart de la teología, porque siempre la razón y belleza han estado unidas, y en su modo de decir las cosas siempre hay una belleza muy singular, ¿no? Una belleza de las palabras, del modo de construir las cosas. Bueno, a mí me impresionó lo de Juan Vicente Bo. Ex corresponsal de ABC en el Vaticano. el jersey negro, ¿no? O sea, que sale allí como alguien que absolutamente no se esperaba ser elegido, ¿no? Entonces las mangas eran el jersey negro, no una camisa blanca, que es lo habitual. Pero su autopresentación. Los cardenales han elegido a un humilde trabajador de la viña del Señor, que era lo que él se consideraba, pues un trabajador que está en esa viña del Señor. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Ratzinger no quería ser papa, y tampoco esperaba serlo. Prueba de ello son las mangas negras de su jersey, esas mismas que asoman por debajo de la vestimenta y a las que aluden todas las personas con las que hablo. A Ratzinger no le importa. Saluda sonriente desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Lo hace aceptando su nueva misión. Los cardenales lo tuvieron claro. Benedicto XVI era elegido papa en la cuarta votación de un cónclave que dura solo 2 días. Un cónclave que cuenta con el mayor número de cardenales de la historia, 115. Pero, ¿por qué se decantan por él y no por otro? Soy Israel Remuñán y en los próximos minutos quiero conducirte a la respuesta. Mañana del 18 de abril de 2005. Todas las miradas están puestas en la Basílica de San Pedro. Ratzinger es decano del Colegio Cardenalicio. Preside la misa de inicio del cónclave. Su homilía sorprende por la denuncia brutal que hace de la dictadura del relativismo. Avere una fede chiara. Tener una fe clara, según el credo de la Iglesia, viene muchas veces etiquetado como fundamentalismo, mientras el relativismo, o sea, el dejarse llevar de aquí para allá
por cualquier viento de doctrina, aparece como la única postura a la altura de los tiempos modernos. Como el único atteggiamento a la altezza dei tempi moderni. Ya antes de ser papa, a mí me golpeó mucho y a todos, y ahora se está hablando mucho. Cardenal Julián Herranz. Cardenal español que ha trabajado al servicio de varios papas. De la homilía que nos hizo como decano del Colegio Cardenalicio a los cardenales que íbamos a entrar en conclave. No era un discurso de presentación, porque él nunca pensó ni quiso ser papa. La culpa la tuvimos nosotros, que lo elegimos. Yo pienso ellos que quieren hacerse obispos o papas. Cardenal Müller. Cardenal alemán y encargado de reunir toda la bibliografía de Ratzinger. Son a priori los falsos candidatos, porque esto es una vocación, es una responsabilidad más grande que todos los políticos. Extra omnes. En la mañana del 19 de abril, el mundo desayuna con buena parte de la prensa en contra de Ratzinger. El apodo del Panzer Cardinal tiene más fuerza que nunca. No ha tenido buena prensa. Andrea Tornielli. Periodista y director editorial de los medios del Vaticano. Porque él era presentado, pero también mucho antes de llegar a ser papa, como presentado como el alter ego de Juan Pablo II, como si Juan Pablo II era el bueno y Ratzinger el malo, que tenía conservador, que obligaba ciertas decisiones. La realidad es que los dos han trabajado juntos, y cualquier decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a aquel tiempo todo estaba autorizado y condividido por el Papa Juan Pablo II. Entonces esta distinción es totalmente falsa, pero sí. Yo era el primero que no creía que Ratzinger tuviera muchas posibilidades, por dos motivos. Uno, la edad, lo has dicho tú, de 77 años, a punto casi de cumplir 78. Por la edad era difícil pensar que se optara por él. Y segundo, por la imagen estereotipada que algunos medios internacionales habían ido construyendo. Y que es verdad que todos los que conocían un poquito la vida de la Iglesia sabían que era una imagen completamente injusta. Estaba tan claro que el próximo papa iba a ser el cardenal Ratzinger que yo no me lo creía. Javier Martínez Brocal. Corresponsal de ABC en el Vaticano. Es imposible porque nadie entra papa a un cónclave y sale papa. Todos los cardenales que entran ya elegidos al final vuelven a salir cardenales. Entonces estaba convencido de que Joseph Ratzinger iba a elegir el nombre del próximo papa, iba a indicar quién era el elegido, pero que él no iba a ser el próximo papa. Yo estaba inseguro, digamos, me parecía el más probable, pero no estaba seguro, y te puedo decir por qué. Pues porque era muy frágil de salud. O sea, había tenido ya pues un par de ictus, poca gente lo sabía, pero veía muy mal de un ojo. Estaba enormemente desmejorado porque se lo notaba el peso de los últimos meses de enfermedad de Juan Pablo II, y porque él había comentado a todo el mundo que su deseo era ya marcharse. Con la prensa especulando sobre quién sería el sucesor de Juan Pablo II, los cardenales toman la gran decisión entre cuatro paredes, las de la Capilla Sixtina. Oración, tensión y mucha responsabilidad. El cardenal Rouco Varela es uno de los electores. Durante nuestra conversación, le pregunto qué se piensa en esos momentos. Pues se piensa que nuestro Señor te pide un ejercicio de responsabilidad muy grande, ¿no? Cardenal Rouco Varela. Cardenal español y amigo íntimo de Ratzinger. Tienes que hacer, en conciencia, por supuesto, pero una conciencia muy iluminada por lo que significa el obispo de Roma. El obispo de Roma es un obispo, pero es además el que sucede a Pedro, que es el obispo, el apóstol, el cabeza del colegio apostólico, y por lo tanto el pastor supremo de la Iglesia, y el que vas a elegir es un sucesor de Pedro, ¿no? Pero la prensa en esto de los cónclaves se equivoca siempre, porque no se enteran de lo que es, de lo que se hace, no se enteran. Hay que tener bastante fe para darse cuenta de lo que pasa. Es verdad que somos hombres los que hacemos el cónclave, los que lo hicieron toda la vida y los que lo harán en el futuro.
pero no es un acontecimiento que se pueda, diríamos, entender a base de parámetros o de criterios que tienen que ver y que salen y que nacen de lo que puede llamarse la experiencia política. No. Por eso nunca aciertan los periodistas. Ratzinger entraba en el cónclave como un pop maker, el encargado de señalar el camino, de guiar a los cardenales en la votación. Pero sale elegido. Y como te decía hace unos minutos, lo hace de forma rápida, en la tarde del segundo día, en la cuarta votación. En la historia reciente, solo la elección de Pío XII fue más rápida. Es fumata blanca. Bueno, Ahora sí que la gente se ha enterado. Parece que nos han escuchado. Dentro de la Capilla Sixtina, los cardenales se acercan para saludar al nuevo papa. Rouco Varela, amigo del alemán, 17 años después me confiesa que no es capaz de decirle ni una palabra. No me salió nada. La verdad, la emoción era muy grande y yo no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo me acuerdo que el cardenal Maisnas lloraba como un niño, vamos, sollozaba, ¿no? Hombre, yo no llegué a eso, pero tampoco no tuve mucha... No tenía yo, en fin, no sé lo que le dije. Lo que sé es que le dije poco y que yo estaba muy emocionado. Pero, ¿por qué le eligieron? ¿Por qué fue tan rápido ese cónclave? ¿Por qué? Cuando se le elige, los periodistas de allí, Iago de la Cierva. Exdirector de Rome Reports y organizador de la JMJ de Madrid. Empezamos a preguntar a todos los cardenales ¿y usted por qué ha elegido a Benedicto? Y una de las cosas que a nosotros nos sorprendió fue encontrar muchos cardenales diciendo, fíjate, hay tres cosas que nos han convencido, digamos, juntando los criterios, ¿no? En primer lugar, ha gestionado las reuniones previas al cónclave, lo que llamamos congregaciones generales. Él hacía un resumen de todo lo que se había dicho, sin consultar ninguna nota y sin añadir nada, sin juzgar lo que habían dicho, sino el cardenal tal ha dicho 1, 2, 3, el cardenal cual ha dicho 1, 2, 3, así de memoria. Y todo el mundo se identificaba con con el resumen que había hecho, diciendo, este señor tiene la Iglesia en la cabeza. Segundo tema, a todos los que hablaron les trató por el nombre. Conocía a todos, después de 27 años recibiéndoles uno por uno. Y el tercer motivo, que a mí me sorprendió mucho, nos convenció mucho dos cosas más. Nos convenció mucho la homilía que pronunció en el funeral de Juan Pablo II. Porque nosotros pensábamos que era el Panzerkardinal, una persona sin ningún tipo de corazón. Y fue tan emocionante que la gente dice, este señor no solo tiene cerebro, tiene un pedazo corazón como un armario. Y eso cambió el parecer de muchos cardenales. Y la última cosa que nos dijeron es la homilía antes de entrar en el cónclave. Y luego, después del cónclave, los cardenales me decían, mira, nos convenció de que no quería ser papa. He tomado el nombre de Benedicto XVI en relación con el Papa Benedicto XV, un valiente, auténtico profeta de paz ante el drama de la Primera Guerra Mundial. Como él, deseo ponerme al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y los pueblos, porque el gran bien de la paz es sobre todo un don de Dios, que hemos de defender y construir entre todos. Yo creo que las primeras imágenes del pontificado... Pablo Blanco. Biógrafo de Benedicto XVI. Claro, venía con esa fama de Panzerkardinal, de gran inquisidor, de Rottweiler de Dios. De repente ven ahí un papa tranquilo, un poco nervioso, que apareció ahí en el balcón de las bendiciones tras ser elegido ahí con su jersey negro debajo. O sea, y luego ofrecían primeros planos, que eso también es interesante, y veías pues que era un hombre rezando, un hombre normal, un hombre pues de oración, que no tenía así un gesto
raro. Por un lado, claro, me daba cuenta de que Valentina Alazraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano. Juan Pablo II lo había puesto en un lugar muy alto, ¿no? Y todos sabíamos que era su mejor, yo diría casi amigo. En el fondo, en el último libro del Papa, Juan Pablo II habla de una sola persona viviente y es de Benedicto, y se refiere a él como un amigo en el que tenía toda la confianza, y luego nombra a un rabino de Roma que ya había fallecido, como personas así muy cercanas para él, ¿no? En el corazón. Entonces lo había puesto en un lugar muy alto, era el decano, mucha gente efectivamente lo adivinó, y yo no. Te soy muy sincera. Y es que fueron 26 años de pontificado de un gigante de la Iglesia, de San Juan Pablo II, de sus viajes por el mundo y discursos que pasaron a la historia. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Solo 4 meses después de su elección, Benedicto XVI afronta su primera prueba de fuego. Es la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en su Alemania natal. Y ahora es la gran prueba. Después de estar acostumbrados a todas las JMJs con Juan Pablo II, ahora llega el intelectual, el ratón de biblioteca, decían algunos, el Panzer Cardinal. Según lo quieras, había para todos los gustos. Y sin embargo, vimos a un hombre que conectaba con aquellos jóvenes, que les hablaba, que no les doraba la píldora, pero que al mismo tiempo les hacía atractivo el cristianismo. Este encuentro de tantos jóvenes con el sucesor de Pedro es un signo de la vitalidad de la Iglesia. Estoy feliz de estar entre tantos jóvenes al servicio de Dios, porque estoy seguro de que su esperanza, su valor, su intensidad interior que ellos viven me serán transmitidos y me darán valor en mi camino de servicio a la Iglesia como sucesor de Pedro. La JMJ es un éxito rotundo. Aunque al principio parece cohibido y no se mueve en el escenario como su predecesor, Benedicto conecta con los jóvenes enseguida. Sus palabras les sacuden por dentro y son un chute de optimismo. Muchos hablan de Dios. En el nombre de Dios se predica también el odio y se practica la violencia. Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. La fe cristiana, el Señor no quita nada, sino que lo da todo. Un auténtico leitmotiv de todo su pontificado. No es una colección de noes, es el gran sí que podemos darle al sí de Dios a la humanidad. Pero precisamente en Alemania, en la Universidad de Ratisbona, uno de los lugares donde dio clase, Benedicto XVI se enfrenta a una de sus primeras tormentas. Es el 12 de septiembre de 2006, en un discurso magistral sobre fe, razón y universidad, el Papa cita unas palabras del emperador bizantino Manuel II Paleólogo, una frase que el propio Benedicto califica de inaceptable antes de leerla. En ella, el emperador relacionaba directamente a Mahoma con la violencia. Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Pero sus declaraciones se recortan, de forma que parece que es Benedicto quien ha escrito esas palabras. Se sacan de contexto, dan la vuelta al planeta y provocan un auténtico terremoto en el mundo musulmán. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta.
un podcast original de COPE. Productor ejecutivo, Antonio Rantia. dirección y guión, Israel Remuiñán. producción. Eva Fernández, Paloma García Ovejero, Gracia Barra e Israel Remuiñán. Diseño sonoro, Germán Palacios. documentación, Mari Carmen Bernal. con las voces de Paloma Serrano, Alberto Escalante, Urbano Canal, Belén Miguel, Iranzu García Vergara, Pablo Rivas, Juanjo Prados y Pablo Delgado.